Ya estamos en comunicación con Claudio Delle Carbonara. Él es diputado provincial por la provincia de Buenos Aires. Buenos días, Claudio, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo les va? Bien, muy bien. Muchas gracias por atendernos. Queríamos empezar, bueno, Claudio también es trabajador y referente del subte, delegado. Queríamos empezar preguntándote si está sesionando la legislatura de la provincia. No, no lo está haciendo. Por eso venimos denunciando que tanto Kicillof como Fernández gobiernan por decreto y en esto está la verdadera unidad nacional. Tanto el oficialismo como la oposición acuerdan con que todas las decisiones se tomen a través de decretos de necesidad y urgencia, mientras, como dice algún ministro por ahí, las patronales se plantan y el gobierno cede, pero mantienen cerrado tanto el Congreso como la legislatura, impidiendo que una voz opositora plantee los reclamos de la clase trabajadora y las medidas que necesitamos. Claro, justamente estabas hablando de la clase trabajadora y el problema de los despidos. Te queríamos preguntar cómo viene siendo la situación en la provincia, porque acá a la Izquierda Diario nos llegan muchas denuncias de despidos o rebajas salariales, pero bueno, seguramente vos conocés más para contarnos un poco cómo está siendo esa situación. Sí, la situación es muy complicada porque va menos de un mes de aislamiento y ya hay miles de despidos, suspensiones, rebajas salariales, sobre todo en empresas que ganaron enormes fortunas durante todos los gobiernos. Plantean una crisis que después utilizan para descargar esas supuestas pérdidas sobre los trabajadores, que imagínate que si ellos dicen que tienen crisis con la cantidad de plata que ganaron y que ganan todavía, ¿cómo será la situación de los trabajadores que vivimos de un salario, algunos que ni siquiera tienen esa posibilidad porque viven del día a día y ahora no pueden salir a la calle? Ahí teníamos un ejemplo que es paradigmático, el de Techín amenazando con despidos, casi 1.500, el gobierno saliendo a contestarle supuestamente diciéndole que van a ser muy duros. Sin embargo, el gobierno, a pesar de sacar un decreto, termina homologando a través del Ministerio de Trabajo los 1.500 despidos a favor de Roca y su grupo económico. La verdad que es una vergüenza lo que está sucediendo y cómo se demuestra que lo del gobierno es solo un discurso. Tenemos lockout patronal en Dánica, donde Kicillof también amenaza con supuestas multas a la patronal y sin embargo hasta ahora no ha habido ninguna respuesta para los trabajadores que siguen reclamando. Los despedidos de GPS, N6, ustedes ya lo mencionaron anteriormente, compañeros y compañeras que están tercerizados o contratados por aerolíneas argentinas y son despedidos. Frigoríficos como Penta, donde están acampando en la puerta haciendo ollas populares reclamando de Mayra Mendoza una solución que no llega. Bueno, vuelvo a hablar de Roca. En Siderca ya anunció ayer que va a realizar suspensiones y rebajas salariales y los intendentes miran para otro lado. McDonald's, KFC, Burger King, Mostaza y tantos otros. Claro, ahí hay mucha juventud precarizada también en la provincia. Que han rebajado su sueldo, han casi dejado sin sueldo a los trabajadores, Garbarino. Bueno, hay miles de ejemplos de la situación caótica, casi crítica que viven los trabajadores, mientras que el gobierno solo se queda en anuncios. Lo que tiene de bueno todo esto es que vemos ejemplos de organización, inclusive de los jóvenes trabajadores sin experiencia, sin sindicato muchas veces, organizándose para poder superar esta situación. Nosotros desde el Frente de Izquierda venimos planteando en todas las bancas medidas para que la crisis la paguen, obviamente los que ganan siempre, elaborando proyectos de prohibición de despidos, de prohibición de suspensiones, de prohibición de las rebajas salariales y obviamente de reincorporación de todos los trabajadores que fueron despedidos en esta etapa. Obviamente entendemos que esto no se puede lograr sin que los trabajadores tomen la organización y la fuerza que tiene y la pongan en movimiento para lograrlo, porque también se necesitan para esto imponer grandes impuestos a las grandes fortunas, a los bancos, a los grupos económicos, para poder tener también un subsidio de emergencia de 30.000 pesos por cada
individuo, por cada trabajador que no tiene ingresos en este momento. Por eso la situación, insisto, es muy crítica para los trabajadores, mientras que el gobierno sigue juntándose con empresarios y con dirigentes sindicales que poco tienen de representar los intereses de la clase obrera. Lucía, acá te habla. ¿Qué tal? Buenas tardes. Te hago una consulta por lo que planteas de la emergencia, ¿no? En términos sanitarios, ¿cómo se vive la situación en la provincia, en los hospitales, en los centros de salud? Bueno, digamos que en todos los ámbitos, en todos los aspectos que tienen que ver con los intereses de las grandes mayorías, la situación es crítica. La contradicción entre la economía y la salud la están resolviendo desde los diferentes gobiernos a favor de las grandes fortunas, de las ganancias de los empresarios, sino a favor de la vida de las grandes mayorías. Venimos planteando nosotros la necesidad de centralizar el sistema de salud en provincia, obviamente, unificando el sistema público, el sistema privado de obras sociales, bajo la órbita del Estado. Obviamente sin compensación económica, porque necesitamos toda la capacidad del sistema de salud al servicio de los trabajadores, de los sectores populares, de los pobres, de los chicos en los barrios. Y la verdad que ahí hay un punto importante a destacar, que es que estamos planteando que haya una reconversión de la producción industrial de manera de garantizar la elaboración de los insumos que se necesitan para hacer frente a la pandemia: camas, respiradores, equipos de protección para el personal de salud que están en la primera línea contra la pandemia y sin embargo no cuentan con ningún elemento de protección, como barbijos, camisolines, guantes, botas quirúrgicas, o sea, todos los implementos que se necesitan si realmente queremos hacer frente de la mejor manera posible al virus. Por eso venimos denunciando lo que pasa en la salud, sobre todo con los trabajadores, digamos, cómo están dispuestos, cómo las patronales, inclusive el propio Estado, los condena a trabajar sin ningún elemento de seguridad, cómo se contagian, teniendo en cuenta los ejemplos de otros países, como en Europa o en Estados Unidos, donde hay cientos, miles de trabajadores de la salud contagiados. Uno de los reclamos más importantes es que se le provea de todos los insumos de protección personal para que puedan trabajar en forma segura. Claro. Bueno, tenemos los ejemplos en ese sentido de dónde saldrían todos los insumos que dicen que no hay en la reconversión de la producción de muchas de las fábricas. Los ejemplos que tenemos muy a la mano son los de las empresas recuperadas, como Madigraf, que está ya reconvirtiendo parte de la producción para elaborar alcohol en gel, mascarillas, los propios trabajadores de Ansabo en Quilmes, que están en un camino similar, las obreras textiles de Neuquén, que no solo están produciendo barbijos, sino que, en contra de lo que hacen las patronales, han tomado personal, o sea, han dado o generado puestos de trabajo para poder, obviamente, producir estos implementos para hacer frente a la pandemia. La verdad que hay una situación terminal y desde la izquierda, desde el Frente de Izquierda, desde la banca del PTS Frente de Izquierda en la provincia de Buenos Aires, nosotros estamos ya elaborando un proyecto que tenga en cuenta esto, las necesidades de las enormes mayorías obreras y populares en función de proteger esos intereses y, obviamente, de atacar los intereses de aquellos que son en parte responsables de la situación que estamos viviendo, de los gobiernos que los avalan y atacando los intereses de los grandes grupos económicos, los bancos, las fortunas, que es de donde tienen que salir los recursos para poder llevar adelante este plan. Recordamos que estamos hablando con Claudio L. Carbonara, él es diputado provincial de Buenos Aires. Vos, Lu, tenías otra pregunta para hacerle. Sí, en relación a las necesidades que vos estabas mencionando, Claudio, nosotros acá acabamos de mostrar que faltaban bolsones en los comedores, en las escuelas para los chicos, para la alimentación. En relación a eso, ustedes tenían también un proyecto, ¿no?, presentado, un amparo para reforzar la alimentación en las escuelas. Sí, en realidad es un proyecto elaborado por la comunidad educativa, los padres, los alumnos, los docentes, que presentaron junto con los profesionales del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, el CEPROD. Nosotros adherimos esta semana a esa presentación, teniendo en cuenta que los anuncios que ustedes mostraban son confusos, porque dice triplicamos
los recursos. La verdad que si triplicar los recursos significa que cada niño va a tener que comer con 50 pesos por día, estamos en un problema gravísimo. ¿Cómo sería antes si al triplicar estos recursos quedan en 50 pesos por día? Yo la verdad que no entiendo, no sé si Kicillof le da de comer a sus hijos con 50 pesos por día, pero todos sabemos que esto es imposible. Los bolsones que se están entregando no tienen ni la cantidad ni la calidad nutritiva que necesitan los chicos en edad de desarrollo, y los que lo reciben, además, no son todos los niños que lo necesitan, no son todos los niños de la provincia, porque solo lo reciben aquellos que están escolarizados, y así tampoco, porque también hay ejemplos de los docentes que son voluntarios y sin ninguna protección, los que van y reparten los bolsones, que se quedan sin la cantidad necesaria para repartir en la comunidad educativa. La verdad que es una vergüenza lo que está sucediendo, por eso nosotros venimos planteando no solo la elaboración de un proyecto, sino que las medidas que se deben tomar tienen que ver con garantizar la alimentación de todos los niños, de todos los miembros de las familias. Obviamente para esto tenemos que dejar de pagar la deuda ilegal, ilegítima y usuraria para poner todos esos recursos al servicio de las necesidades de los trabajadores. Hay que, obviamente, nuevamente hay que hablar de los impuestos a los bancos, a las grandes fortunas, y también de los recursos que se destinan para financiar las fuerzas represivas que después van a los barrios a perseguir, a reprimir a trabajadores que lo único que quieren es ganarse el pan, y además cometen abusos de todo tipo que están siendo denunciados permanentemente por los organismos de derechos humanos. Ahí hay una contradicción, insisto, también entre las necesidades de las grandes mayorías y las ganancias de las patronales, que es lo que hay que atacar si queremos realmente darle una solución, y es lo que queremos los que integramos el Frente de Izquierda, los que estamos en las bancas, en este caso en la provincia de Buenos Aires, del PTS Frente de Izquierda, que sucede, y por eso también estamos exigiendo que funcione la legislatura y apoyando todos los reclamos de los trabajadores y la organización que se está dando, aunque todavía parece que está muy perdido. Digo, hay una resistencia de los trabajadores, hay una esperanza en eso, y nosotros apostamos a que toda esa fuerza se ponga en práctica, se ponga en movimiento, para que no seamos una vez más, como quiere el gobierno, como quieren las empresas, los que paguemos la crisis. Muy claro, Claudio, te agradecemos muchísimo la comunicación. Desde ya, acá tenemos un espacio para difundir todos los proyectos de ley que presentes en la legislatura, así que te agradecemos mucho la comunicación. No, gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, y muy claro la denuncia de Claudio L. Carbonara. Sería bueno que el gobernador Kicillof responda al amparo que han presentado y se pronuncie al respecto, bajo la pregunta que hacía Claudio L. Carbonara si el gobernador Kicillof puede alimentar a sus hijos con 50 pesos por día.